Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En primer lugar, quiero comentar el enfado que tengo con las distribuidoras españolas, dado que en el día de ayer se suponía que por fin iba a llegar a nuestras pantallas el último viaje del Demeter, esta película basada en el viaje de Drácula desde Transilvania a Londres, protagonizada por Javier Botet y que muchos de los aficionados al cine llevamos esperando bastante tiempo. Y lamentablemente me encontré con la desagradable noticia de que no se llegó a estrenar. Por lo que he podido leer ahora en internet, ahora parece que se quiere estrenar a mediados de octubre. Pero me parece lamentable que un producto que estamos muchos fans esperando desde hace mucho tiempo no cumpla con los plazos que estaban estipulados. Y, a ver, es que hay que ponerse las pilas. Después de ese comentario que es un poco off topic, quería comentar que el otro día vi el tráiler de Los Mercenarios 4, de esta nueva entrega de la franquicia en la que Sylvester Stallone ha sido capaz de volver a reunir a lo más granado del cine de acción de los 80 y los 90 para disfrute de gente como yo que estamos acostumbrados a estas películas grupales. Y es que es cierto que no sé si tendrá que ver con el hecho de que el ser humano es bastante gregario, pero siempre nos han gustado las películas sobre grupos. Hemos tenido películas sobre grupos musicales, como aquellas que hicieron los Beatles en los años 60, o bueno, en plan nacional, las que en los 80 perpetraron los Hombres G. Hemos tenido multitud de películas de grupos juveniles en todos los géneros posibles, desde estas aventuras iniciatorias como este grupo de chavales que iban en búsqueda de un cadáver en Cuenta conmigo, hasta otros grupos de chavales que vivían aventuras como los Goonies o como esa pandilla alucinante, ese Monster Squad que nos gustó tantísimo, o bueno, esos mismos grupos llevados a extremos más serios como pudo ser en It o en la serie Stranger Things. Pero sin duda para los chavales que crecimos en los 80, si había un grupo que nos gustaba ver eran los grupos de tipos duros. Esos grupos de tipos duros que se dedicaban a solucionar problemas fueran de la índole que fuera. Ya tuvimos en este canal un vídeo bastante extenso sobre los 7 samuráis o magníficos, según donde los queramos ver, en los que al final no teníamos nada más que una acumulación de tipos duros, cada uno con un estereotipo distinto, que cumplían con la misión de proteger a un pueblo. Y es que estos grupos de profesionales que resolvían problemas nos han acompañado desde el grupo salvaje de Sam Peckinpah, los bastardos de Tarantino, los violentos de Kelly, estos mercenarios de Sylvester Stallone que tanto nos están gustando en estos últimos años, pero debo destacar que entre todos estos grupos de tipos duros siempre ha habido uno que desde nuestra infancia nos ha acompañado, al que hemos tenido un especial cariño y con el que nos hubiera encantado vivir aventuras. Porque claro, este grupo no se estaba enfrentando con unos bandidos que atacaban un pueblo, ni siquiera con un grupo de ejército, sino con un rival mucho más temible, un extraterrestre que había venido a nuestro planeta a cazar. Y eso es otro rollo. Y es que en el año 1987 llegó a la gran pantalla la película de John McTiernan, Depredador. Predator. Sí, se dice Predator, no Predator, Predator o todas las variaciones que hemos oído a lo largo de estos años. Es leviosa, no leviosa. En Depredador nos vamos a encontrar con un grupo de profesionales, un equipo de rescate de élite del ejército norteamericano, capitaneado por Dutch, el personaje que interpretará Arnold Schwarzenegger, el cual es llamado para organizar una misión de rescate de una especie de diplomáticos en la jungla de un país centroamericano. Como veremos al inicio de la película, este equipo está conformado por una serie de auténticos tipos duros profesionales en lo que hacen, muy bien compenetrados y que en principio deben ser los mejores. Habiendo sido designados por Dillon para realizar la misión, comenzarán la misma desplazándose por la selva mientras van descubriendo diferentes pistas de cosas no muy convencionales en los guerrilleros centroamericanos.
Santa Madre de Dios. Una vez llegan al cuartel de estos guerrilleros, se dan cuenta de que es imposible realizar la misión de rescate, dado que todo el mundo ha muerto, y comenzarán a ser conscientes de que se están enfrentando a otro tipo de amenaza que los irá eliminando uno a uno. El hijo de puta está más agarrado que una garrapata. Te han dado. Estás sangrando. No tengo tiempo para sangrar. Así, a partir de ese momento, lo que tendremos es una aventura de supervivencia de un grupo de militares tremendamente bien entrenados que estarán compitiendo con alguien que ni comprenden ni conocen y que además tecnológicamente está mucho mejor equipado que ellos. Esto es demasiado peligroso para que nos recojan. Lo más curioso es que esta película nació de una broma recurrente de Hollywood. Corría el año 1985 y se había estrenado Rocky IV, ese gran éxito que enfrentaba a nuestro boxeador favorito con el ruso gigante Iván Drago. Después de luchar contra esta gran amenaza soviética, corrió el rumor por Hollywood de que resultaba ya imposible buscarle un rival a Rocky que estuviera a su nivel, y planteando la broma de que la próxima vez tendrían que buscar el rival fuera de nuestro planeta y tendría que pelear contra un extraterrestre. Esta broma fue muy tomada en serio por los hermanos Jim y John Thomas, unos guionistas novatos que tomaron como referencia esa idea para escribir un guión. En aquel momento estos guionistas no tenían ni representante, con lo cual no se les ocurre otra idea que meter el guión por debajo de la puerta de Michael Levy, un ejecutivo de la Fox que sorprendentemente lo leyó, le pareció un guión bastante bueno y se lo comentó a Larry Gordon, el jefe del estudio en ese momento. Larry Gordon le vio un gran potencial a esta historia para realizar una nueva película y propuso a Joel Silver el que se encargase de la producción. Joel Silver lo primero que tenía claro era que esto era un guión bastante bueno para Arnold Schwarzenegger. Ya había trabajado con él en la película Commando y el austriaco, a cambio de $3 millones, que era su sueldo más alto hasta la fecha, decidió que era una buena oportunidad para él y no dudó en protagonizarla. ¿Qué pasa? ¿El ejército no tiene medios? ¿Por qué acuden a nosotros? Porque un idiota te acusó de ser el mejor. Ya en ese momento se pensó que había que modificar el guión, dado que el guión original mostraba a un veterano de guerra nativo americano y esto tuvo que ser modificado para encajar con el actor austriaco. Según Schwarzenegger, además del hecho de esos $3 millones, que no eran ni mucho menos una mala oferta, él tenía la idea de que quería hacer una película épica en la cual no fuera el único tipo duro. Quería hacer sus 7 magníficos y le pareció que esta oportunidad, este depredador, era el momento para poder rodearse de tipos duros, de actores físicos que le pudieran dar una réplica y no ser él el único tipo enorme en el set. Joel Silver en un primer momento le propuso dirigir la película a Geoff Murphy, que acababa de tener un gran éxito con El último superviviente. Sin embargo, este director no estuvo muy interesado y viendo el debut en la pantalla de un director llamado John McTiernan, que había lanzado la película Nómadas protagonizada por Pierce Brosnan, vieron que tenía una capacidad bastante importante para mantener la tensión a lo largo de todo el metraje, haciendo una película con un presupuesto limitado. Y les pareció que en esta película, que iba a tener efectos especiales y donde las cosas podían salirse de madre con cierta facilidad, podría hacer un gran trabajo. Así contrataron a John McTiernan como director de la película. A pesar de que se pretendía comenzar el rodaje, Arnold Schwarzenegger tenía una serie de compromisos que le impedían empezar hasta el mes de abril. Esto fue aprovechado por Joel Silver para mandar el guión a David Webb Peoples, el guionista de Blade Runner, que realizó diferentes modificaciones y que moduló este guión más al gusto de lo que Joel Silver pretendía ver en la pantalla. Tal como Arnold había solicitado, se comenzó entonces la búsqueda de un elenco de actores masculinos musculosos que pudieran dar la réplica al gigante austriaco. Y el primero en ser elegido por Joel Silver fue el actor Carl Weathers, el que ya conocíamos como Apollo Creed de la saga Rocky, para que interpretara el papel de Dillon. McTiernan no tenía ningún tipo de duda con su contratación, dado que pensaba que era bastante mejor actor
que Schwarzenegger, y lo que quería era alguien que físicamente estuviera a su altura, pero que a nivel actoral le pudiera dar la réplica de una manera bastante superior. Ven aquí. Esa es una mala costumbre que tienes. Y por ello, y a pesar de ciertas reticencias, insistió en su contratación. Por otro lado, el propio Schwarzenegger recomendó a Jesse Ventura para el papel de Blaine. Jesse Ventura había sido, además de luchador profesional de la WWF, Navy SEAL, y tenía un aspecto muy adecuado para interpretar a un veterano de guerra. Contrapeando la calidad de actores, también se tuvo bastante claro la contratación de Bill Duke como Mac. Bill Duke ya había trabajado con Schwarzenegger y con Joel Silver en la película Commando y les parecía también un actor muy competente. ¿Por qué harían esa bestialidad? No es forma de morir para un soldado. Caso distinto fue el de Richard Chávez, Poncho, que no tuvo que realizar ningún tipo de prueba. Joel Silver le conoció en un bar, empezaron a hablar de sus respectivas vidas, estuvo comentando que él había sido veterano en la guerra de Vietnam y le contrataron inmediatamente para el papel. La más controvertida de las elecciones fue la de Sonny Lanham para hacer el papel de Billy. Sonny Lanham tenía varios problemas en ese momento con las aseguradoras por haber causado daños en diferentes rodajes y no querían darle permiso para ser contratado en esta película. Tuvieron que comprometerse a ponerle un guardaespaldas que estuviera 24 horas pendiente de él para evitar que Lanham causara ningún daño ni a los actores ni al equipo encargado de rodar la película. Por último, se hizo algo que era bastante habitual en los 80, que ya hemos visto por aquí. McTiernan quería tener un guionista en el set de rodaje, pero no quería pagarlo y acreditarlo como tal. Y por ello, para el papel de Hawkins, se escogió a Shane Black. Es cierto que el propio Black ha dicho que realmente se le llevó para que hiciera esa función, pero que salvo los chistes que contaba durante la película, que parece ser que eran suyos, el resto del guión siempre se rodó según el plan previsto y no se tuvo en cuenta ninguna de las modificaciones que él planteaba. El otro día fui y le dije a mi novia, ¿hace echar un polvillo? Y ella me dijo, mira, no, me da alergia. Para completar el reparto se tuvo a Elpidia Carrillo dando vida a Ana. Elpidia Carrillo, curiosamente, es ahora la madre de Blue Beetle en la película estrenada el mes pasado. R.G. Armstrong como el general Phillips, la cual fue una selección curiosa porque era un actor tremendamente mayor para interpretar el papel de un general. De hecho, McTiernan tuvo que maquillarle para que diera un aspecto un poco más joven, pero fue un capricho personal del director que Joel Silver y el estudio le permitieron. Y bueno, finalizando el reparto, Kevin Peter Hall como el depredador. Nena, qué chichi más grande tienes, qué chichi más grande tienes. Y me dijo, ¿por qué te repites? Y le dije, no me repito. Lo que has oído era el eco, el eco. McTiernan tenía claro que para que la película funcionase era fundamental que se estableciera una química entre los actores que se supone que formaban un comando del ejército tremendamente profesional. Y por ello metió a todos ellos en un... y por ello sometió a todos los actores a un duro entrenamiento que comenzó 6 semanas en Los Ángeles y 2 semanas en Puerto Vallarta. En él estuvieron con instructores militares expertos en armas y en comunicaciones para tanto moverse como un comando real como para esos signos que van a realizar para comunicarse sin hacer ruido en la selva que fueran lo más ajustados posibles a lo que hacen realmente los comandos del ejército. Todos los actores manifestaron que fue una locura ese entrenamiento, que a veces consistía en llevarles con un camión a 5 o 6 kilómetros del hotel en medio de la selva y decirles, ahora tenéis que volver. El único que curiosamente no tuvo ningún problema, se lo pasó hasta bien y declaró que nunca se iría a una guerra con este resto de tipos, fue Jesse Ventura, que había sido sometido a este tipo de entrenamientos cuando formaba parte de los Navy SEAL. Tras el entrenamiento, el rodaje comenzó en México el 14 de abril de 1986 con el título provisional de Hunter, un título que luego tuvo que ser cambiado por la existencia de una serie de televisión del año 84
que pensaban podía llevar a equívocos a los espectadores. Estaba prevista una duración del rodaje de 14 semanas en la zona de Palenque, aunque finalmente algunas de las escenas fueron rodadas en Puerto Vallarta, como la de la llegada en helicóptero a la base. Las condiciones del rodaje fueron penosas, altísimas temperaturas, muchísima humedad, un terreno muy escabroso, arañas, serpientes y todo tipo de inconvenientes para llevar a cabo el rodaje con ciertas garantías. De hecho, alguno de los actores declaró que más que un rodaje parecía una prueba de supervivencia. Las escenas de Schwarzenegger por la noche se rodaban con temperaturas muy bajas, el actor prácticamente desnudo recubierto de barro, lo cual hizo que tuvieran que repetirse un gran número de tomas porque el actor temblaba, tiritaba sin parar. Le quisieron secar con unas lámparas, pero el secarle con lámparas lo que hacía era que el barro se le secara sobre el cuerpo y que se perdiera muchísimo más tiempo en el maquillaje. Y se propuso el que tomara alguna bebida alcohólica para entrar en calor, tomando una especie de infusión llamada Jagger Tea, que únicamente sirvió para que se perdiera toda una noche de rodaje porque Schwarzenegger se emborrachó. Por otra parte, tuvieron un tremendo problema alimentario. Casi todos los miembros del reparto se intoxicaron con la comida local. Curiosamente, quien no tuvo una intoxicación fue John McTiernan, que evitaba en todo momento consumir comida local, y Schwarzenegger, que por su pasado culturista llevaba una dieta bastante estricta y llevaba un cocinero propio que le preparaba su comida. Aún así, en un kiosco local tomó una especie de empanada que le sentó mal y le obligó a rodar algunas escenas con una bolsa de suero enganchada al brazo. McTiernan durante el rodaje se cayó de un árbol rompiéndose una muñeca, pero por miedo a ser despedido o a ser sustituido por otro director no dijo nada y siguió trabajando con la muñeca rota. El doble de Schwarzenegger se dañó la rodilla en la escena de la caída de la cascada y también estuvo de baja unas cuantas semanas. Y además, las autoridades locales, los responsables locales, le mandaron a McTiernan más de 300 personas para que trabajaran en el equipo técnico de la película. Siendo estas demasiadas, sobrando la mitad, McTiernan se vio obligados a mandarlos a casa, pero pagándoles todo su salario. Lo curioso es que a pesar de todas estas historias, el ambiente de rodaje fue muy animado, los actores se lo pasaron muy bien, estuvieron con mucho buen humor, con muchas bromas y sobre todo la víctima de la mayor parte de las bromas era Arnold Schwarzenegger, que como iba a casarse en ese momento con Maria Shriver, era objeto de todo tipo de bromas por parte de los demás actores. En un momento dado, mientras rodaban una escena en la jungla en la cual Schwarzenegger tenía que dar la orden a todo el mundo de al suelo, Jesse Ventura echó rodilla a tierra y dijo sí quiero. Además, entre Jesse Ventura y Arnold Schwarzenegger se estableció un pequeño pique sobre cuál tenía los brazos más musculosos. Así Arnold, utilizando viejas tretas que ya usaba cuando competía en culturismo, como se ve en el documental Pumping Iron, convenció al departamento de vestuario de que le dijeran a Jesse que él tenía los músculos más grandes. Llegaron a apostarse una botella de champán bastante cara y cuando se los midieron, el actor austriaco tenía los músculos más grandes y Jesse Ventura tuvo que pagar esta botella de champán. Dentro de ese ámbito de broma, Chávez tomó varias fotos de Arnold Schwarzenegger descansando tomando el sol con un slip amarillo que luego amplió y dio como regalo de boda a la feliz pareja. La boda de Schwarzenegger y Maria Shriver tuvo lugar en medio del rodaje. El actor intentó retrasarlo, pero no fue posible. Joel Silver no se lo permitió porque podían entrar en el periodo de lluvias y esto complicaría muchísimo la producción. Debido a ello, solo 48 horas antes de la ceremonia, Schwarzenegger todavía se encontraba en Palenque y tuvo que alquilar un jet privado para poder ir a la cena de ensayo. Finalmente la boda tuvo lugar el día 26 de abril y le permitieron a Schwarzenegger tomar una pequeña luna de miel de 3 días mientras McTiernan proseguía con el rodaje con tomas de la segunda unidad y tomas de recurso. Tras esos 3 días, Schwarzenegger volvió al set y continuaron. Se hicieron varios cambios sobre el guión original. En un principio, el clímax de la película iba a tener lugar en el interior de la nave alienígena, donde, por cierto, se vería una vitrina
con los trofeos del depredador. ¿Os suena esa escena? Finalmente, Dutch volaba la nave con el depredador dentro mientras saltaba de manera acrobática con una cuerda al exterior. Finalmente, esta escena fue descartada por un tema presupuestario. No había ya dinero para poder rodar. También hubo otros cambios menores como la muerte de Billy. Al parecer, según Sonny Landham, nadie tenía muy claro cómo iba a morir ese personaje y fue idea suya lo de esa pelea sin armas con cuchillo descamisada que lamentablemente no llegamos a ver en su extensión por el afán de seguir ocultándonos al depredador. Se dice que esa escena es una reminiscencia del guión original donde el protagonista era un nativo americano. Uno de los hermanos Thomas tuvo un sueño con un hombre que se metía dentro de una esfera que era capaz de reflejar todo lo que había a su alrededor haciéndolo invisible y que solamente era visible cuando se movía. De ahí surgió la idea del camuflaje del depredador y para hacerla realidad se encargó a la compañía Greenberg Associates bajo la dirección de Joel Hynek el que realizara este efecto. Curiosamente, en aquella época todavía no existía esta modificación digital, este CGI que se popularizó pocos años después, y todos los efectos especiales, tanto de la invisibilidad como de la vista térmica del depredador, tuvo que ser hecho con un patrón de ondas de manera óptica y utilizando métodos fotoquímicos. Los efectos visuales adicionales fueron obra de la compañía Dreamcom Images, cuya mayor aportación realmente fue la escena inicial, esa escena de la nave del depredador llegando a la Tierra. Para el diseño de la criatura se quería contar con Rick Baker, pero Rick Baker en aquel momento estaba ocupado con el rodaje de Bigfoot y los Henderson, una película en la que también estaba participando Kevin Peter Hall dentro de este Pies Grandes. Por ello se tuvo que contratar a la Bosch Films de Richard Enlund para que diera vida a la criatura, con un problema, que es que por razones presupuestarias solo se contaban con $750.000 para dar vida a la criatura. Esta primera criatura pequeña de aspecto insectoide y con una cabeza bastante curiosa estaba interpretada por nuestro querido Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme parece ser que estaba constantemente quejándose en el rodaje. Por una parte, por el hecho de que decía que con ese traje no se podían hacer las escenas de acción porque podían hacerse daño. De hecho, en una de las tomas en las que hicieron un salto a la cascada, el doble que estaba dentro del traje terminó lesionado. Además, estaba bastante decepcionado porque cuando formaba parte como rival de una película de Schwarzenegger, pensaba que podría practicar artes marciales y que podría lucirse, cosa que le dijeron desde un primer momento que no iba a ser así, dado que iba a tener muy poquitas escenas con él, porque la idea era que el depredador permaneciera oculto a la vista la mayor parte de la película. Según McTiernan, durante 2 días hicieron pruebas y hicieron escenas con Jean-Claude Van Damme y este alien, pero realmente pensaron que era un diseño inservible, que la criatura no funcionaba, que era cursi, que no resultaba amenazante y además el tamaño de Van Damme no parecía ser un rival para Schwarzenegger. McTiernan tomó entonces la decisión bastante controvertida de detener el rodaje y de reinventar la criatura desde cero. Joel Silver y Lawrence Gordon mandaron parte del metraje ya rodado a Leonard J. Goldberg, al presidente del estudio, al presidente de la Fox, el cual, viendo lo que se tenía, autorizó un gasto de $2,5 millones adicionales para tratar de mejorar esa situación. Se volvió a contactar con Rick Baker, el cual de nuevo estaba ocupado y rechazó hacerse cargo del Predator, que finalmente fue creado por el estudio de Stan Winston. Hay una anécdota que es que coincidió en un vuelo de avión desde Japón con James Cameron y le enseñó algunos diseños que tenía para el Predator. James Cameron vio los diseños y le dijo que siempre había pensado que daría muchísimo miedo en una película un efecto de doble mandíbula. Y así James Cameron fue el creador de esa famosa doble mandíbula del depredador
que se ha convertido en una de sus señas de identidad. Eres una auténtica belleza. Además, esa doble mandíbula hizo que Peter Cullen tuviera que crear un sonido característico, que es ese sonido de gorgoteo, de chasquido de mandíbulas, que se creó con sonidos de un niño gorgoteando modificados en el estudio. Con la nueva criatura terminada y con Kevin Peter Hall, un actor bastante más alto, dándole vida, el rodaje se reinició. Siguió habiendo algunos problemas dado que Kevin Peter Hall tenía una visión limitada dentro del traje y en más de una ocasión en que tenía que dar un golpe a Schwarzenegger acababa dándoselo de verdad, lo cual era un problema. Finalizaron el rodaje en noviembre de 1986. Quedó tan contento McTiernan con el trabajo de Kevin Peter Hall que le parecía una pena que no mostrase su cara en pantalla y así que le dio el papel del piloto del helicóptero de rescate. En cuanto a la música, que podríamos considerar que se ha convertido en legendaria, fue compuesta por Alan Silvestri. Alan Silvestri acababa de tener un gran éxito con la partitura de Regreso al futuro en el año 1995, era su primera película de acción y para su banda sonora utilizó la mayoría de particularidades que caracterizan su creación. Sonidos de cuerno, instrumentos de cuerda, redobles de timbal, sobre todo destacando el suspense y las escenas de acción. Además de ello, en su soundtrack pues tenemos la canción Long Tall Sally de Little Richard, que va sonando en ese loro que Blaine lleva en el helicóptero cuando se dirigen hacia la jungla y que luego Mac repetirá alguna de las líneas de la canción cuando va en busca del depredador, aunque esa parte se perdió como gran parte de las cosas en la traducción en español. Larguirucha Sally es un encanto. Tiene todo lo que necesita el tío John, muñeca. Me voy a divertir contigo. Me voy a divertir contigo. Me voy a divertir contigo. Bueno, en esta película el doblaje al español también tiene otra de estas escenas curiosas que a veces nos sucede, y es que cuando están en la selva nos vamos a encontrar como Ana habla en español para ser traducida al español por Poncho, que habla en español, y contestada por Elon, que también habla en español. Dímelo. No sé quién fue. ¿Quién fue? Dímelo. La selva se lo llevó. ¿Qué? No lo sé, no estoy segura, no lo sé. Dice que la selva. Que fue la selva quien se lo llevó. Bueno, ¿y qué? ¿Le vais a hacer caso? Fantasías de una mente alucinada. Y bueno, según las crónicas del rodaje, también había algunas escenas improvisadas, como por ejemplo el one line de Schwarzenegger, no te muevas, stick around, en la versión original, que parece ser que era improvisado por el propio Schwarzenegger. Aunque nunca se llegan a decir en la película los nombres completos de los personajes, y solo para que tengamos el listado, son el mayor Alan Cypher, Dutch, Josh Dillon, el sargento Mac Elliot, el sargento Blaine Cooper, el sargento Billy Soul, el cabo Poncho Ramírez y el cabo Rick Hawkins. Pero bueno, en el rodaje se hicieron también pruebas un poco descabelladas. Por ejemplo, para fingir el movimiento del depredador a través de los árboles, se pensó que sería una buena idea poner a un mono un traje rojo y grabarle. Parece ser que el mono, en vez de ir de árbol en árbol, lo que hacía era tirarse en el suelo a intentar quitárselo. Otra curiosidad que afectó al resultado final de la película fue el hecho de que por error se le dio un rollo de película de diferente calidad, y hay ciertas escenas en el montaje que se ven más granuladas que otras como consecuencia de ese problema. De todas maneras, durante el rodaje la gente no perdió el tiempo. El coordinador de la segunda unidad, Clyde R. Baxley, hizo la preproducción de su película con la que debutaría al año siguiente, y que no es otra que Action Jackson, protagonizada por Carl Weathers. Shane Black aprovechó durante el rodaje y escribió el guión de la película El último Boy Scout, que ya tuvo vídeo en este canal.
Shane Black durante los créditos finales aparece con un cómic de Sergeant Rock, el cual se suponía que iba a ser la siguiente producción de Joel Silver con guión de Shane Black. Y bueno, una serie de circunstancias icónicas que han convertido esta película en toda una leyenda, como esa minigun, esa impaciente que Blaine va a llevar durante el asalto y que realmente nos marcó a toda una generación que ya llamamos a estas Gatling impacientes. También curiosidad es que esta película tenga a dos exgobernadores de los Estados Unidos y a un candidato a gobernador. Y es que sí, en el año 1998 Jesse Ventura fue elegido gobernador del estado de Minnesota. En el año 2003 sería Schwarzenegger quien se convertiría en gobernador de California. Sonny Lanham lo intentó en Kentucky, pero no fue capaz de ganar las elecciones. Y bueno, una cosa curiosa que hizo McTiernan y que le tomó prestado a Robert Altman fue lo de que tras el final de la película, tras ese triste final de la mayoría de los personajes que nos han caído también, nos los vuelve a mostrar vivitos y coleando en estos créditos finales. Pirañas, aliens, tiranosaurios, cocodrilos gigantes y hasta un gorila con mala leche. A partir del 25 de septiembre, por el no te la encaremos, pero te haremos mandanga de la buena con la salida oficial de nuestro dosieres publicados número 5. Especial Bichejos Peligrosos. ¡Que da, Queen! Ahora con un 5% de descuento solo en el periodo de preventa. Corred a panoarbooks.tienda.com que la tirada es super hiper mega chupi limitadísima. Y no reimprimimos. La película se estrenó el 12 de junio de 1987 y fue todo un éxito inmediato. En Estados Unidos recaudó 60 millones de dólares, en el resto del mundo recaudó 40 millones de dólares y, hombre, 100 millones de rendimiento para una producción que no había superado los 15 es un gran éxito. Además, fue nominada al Oscar para el apartado de Mejores Efectos Visuales por Joel Hynek, Robert Greenberg, Richard Greenberg y Stan Winston. Lamentablemente lo perdió frente a El Chip Prodigious. En Rotten Tomatoes la película tiene una valoración del 81% por parte de la crítica con un 87% por parte del público. En IMDb tiene también un 7,8 sobre 10. Tiene muy buenas puntuaciones tanto de público como de crítica. Y es que con esas frases lapidarias, esos actores musculosos, esas armas espectaculares, las escenas de acción, Depredador es todo un tributo a las macho movies de los 80. Esto que McTiernan potencia, la escena de Dutch y Dillon dándose la mano con esos bíceps hinchados, es legendaria. Pero lo curioso es que a mitad de la película el tono cambia y estos grandes tipos musculosos armados hasta los dientes van perdiendo y para ganar, curiosamente, tendrá que ser la inteligencia y no las armas la que gane, porque en armamento lógicamente el Depredador gana. De hecho, para eso McTiernan metió esa escena de todos los soldados disparando toda su munición contra la selva sin conseguir nada, a pesar de que, bueno, si sangra, podemos matarlo. McTiernan demostró que podría ser uno de los mejores directores del género. Tiene planos y movimientos geniales y una característica que va a seguir teniendo durante toda su carrera, que es que no mete subtítulos cuando los personajes hablan en un idioma diferente al inglés. Y además tuvo el gran acierto de ir presentando poco a poco al Depredador. Vamos a primero encontrarnos lo que hace, encontrarnos a esas víctimas despellejadas. Después vamos a ver cómo ve, vamos a ver la visión calorífica. Luego su mano con el escorpión. Luego un ser invisible que pasa por la selva. Y de hecho solo se le va a ver completo en el clímax de la película, en el final de la película, lo cual hace que se mantenga una tensión, una intriga durante toda la película, porque desconocemos a qué nos estamos enfrentando. Lo que sí es evidente es que, claro, Depredador tuvo un impacto brutal sobre toda una generación y generó una serie de secuelas y crossover que voy a reseñar de una manera muy somera. Primero tenemos Depredador 2, de Stephen Hawking en el año 90.
Se ambienta en la ciudad, se ambienta en Los Ángeles en el año 97 y vamos a tener luchando contra él a un grupo de detectives dirigidos por el teniente Harrigan, Danny Glover, que estaba en quizás su mejor momento de popularidad. No voy a extenderme en definir esta película porque nuestro querido amigo J.M. Ware en su canal Videoclub Ware ya tiene un vídeo muy interesante sobre Depredador 2. No volvimos a tener una aventura de nuestro depredador hasta que Nimrod Antal nos trajo en el año 2010 la película Predators, una película con una premisa súper interesante, dado que teníamos a un grupo de asesinos de diferentes tipologías que eran enviados a un planeta que no dejaba de ser un coto de caza de estos depredadores. La película a mí me parece muy entretenida, si bien es cierto que tendría algo que decir al director de casting, dado que Adrian Brody como líder de un grupo de combatientes asesinos sin escrúpulos o Topher Grace haciendo de un asesino psicópata entre ellos, no me parece que fueran la mejor elección. Sin embargo, una película bastante disfrutable. En el año 2018 tuvimos Depredator, dirigida por Shane Black. En ella, pues tras un accidente de una nave espacial de un depredador en la Tierra, un Ranger de los Estados Unidos, Quinn McKenna, pues enviará parte de la tecnología de este alien a su hijo en su lugar natal y posteriormente, con un grupo de soldados afectados por el trastorno de estrés postraumático y con la imagen de estos científicos que ya habíamos visto en Depredador 2 que están interesados en estudiar a los depredadores, nos encontraremos con una película bastante interesante en la cual además se nos van diferenciando diferentes tipos de depredadores que tienen una función distinta. La última aparición de los yauyas en nuestras pantallas fue el año pasado, fue en el 2022, con la película Prey. La película Prey es una película, en primer lugar, improbable, porque Bob Iger había dicho que no iban a intentar hacer películas con clasificación R. Sin embargo, trascendió que Das Trachtenberg estaba trabajando en una película llamada en principio The Skulls, Las Calaveras, con un guión de Patrick Gleason que estaría ambientada en la Guerra Civil. Finalmente se descubrió que esta era parte de la franquicia Predator y fue la lucha de dos nativos americanos, dos hermanos, y sobre todo de Naru, una guerrera comanche que se esfuerza en demostrar su valía como cazadora y que acabará siendo quien cace a este depredador. Fue una película que a mí me entretuvo bastante, está bien, se deja ver, pero le veo un problema tremendo, que es plantearnos que el depredador es capaz de venir desde un planeta lejano en una nave espacial, pero que sin embargo sus armas son prácticamente armas blancas y que no tiene proyectiles. Si ha descubierto los viajes interestelares, probablemente los proyectiles también formarían parte de su armamento. Y bueno, lógicamente, primero en el cómic y luego en el cine, y todo a raíz de otra broma que aparecía en Predator 2, esa cabeza de alien dentro de la vitrina de trofeos del depredador, apareció la franquicia Alien vs Predator. Saltó primero de las páginas de los cómics a los salones recreativos en los arcades de los 90, posteriormente protagonizó un título, un juego de PC bastante chulo y acabó llegando al cine en Alien vs Predator en el año 2004. En esta película, pues una nave nodriza llega a la Tierra, atrae a unos humanos hacia un lugar de entrenamiento, hacia una pirámide en una isla al norte de la Antártida, y un grupo de investigadores, entre los cuales destacará Charles Weyland, Lance Henriksen, uno de los ejecutivos de Weyland, que finalmente se convertirían en la Weyland-Yutani de la saga Alien, que activan pues bueno, a una reina alien que produce unos huevos y acabarán teniendo que enfrentarse a estos aliens dentro de la pirámide con la colaboración de 3 depredadores que bajan a la Tierra para combatir contra ellos como un rito de iniciación. Una película que a mí me gusta bastante, está divertida, está entretenida, es cierto que tiene varios fallos de guión, pero se dejan llevar por la manera en la que Paul W. Anderson nos contó la historia. Distinto fue el caso de Alien vs Predator 2. Dirigida en el 2007 por los hermanos Strauss
situada cronológicamente en el momento inmediatamente después de lo que pasó en la primera película, pues el híbrido Alien Predator cae en medio de un pueblo, alcanza su tamaño adulto y quiere luchar contra el resto de los depredadores en un pueblecito de Colorado, en Gunnison, Colorado. El último de los depredadores supervivientes manda una especie de señal de socorro que es recibida por un cazador veterano, por un depredador veterano, que viene a la Tierra para eliminar la amenaza y cualquier prueba de su paso por aquí. Como guiño, al final de la película, la pistola de plasma que fabricó este depredador será entregada a la señora Yutani, la otra mitad de la corporación de la saga Alien. Y de momento hasta aquí ha llegado el recorrido de los Yautja. Se ha rumoreado la posibilidad de que se haga una serie para Disney Plus, pero no se ha confirmado nada. Se ha también hablado de que pueda haber una tercera entrega de Alien vs Predator, la cual tampoco tiene ningún tipo de confirmación. Pero yo no me resigno a que estos cazadores de otro planeta nos vuelvan a visitar en cualquier momento. Y es que para mí esta saga de los depredadores, con altibajos y teniendo lógicamente momentos en algunas películas que son bastante ridículos, me resulta cautivadora. Me encantaría conocer más de su cultura, de su planeta natal e incluso verles cómo se enfrentan a otros elementos del universo que no fueran los humanos o los aliens. Y desde luego su primera parte, la cual nos centra aquí, me parece maravillosa. Una película que comienza siendo una película de comandos típica de los 80, una película del grupo de aguerridos soldados combatiendo en una selva, para pasar a ser una película de terror y acabar siendo una lucha implacable por la supervivencia, creando una mitología alrededor de estos cazadores espaciales que esperemos que nos siga dando alguna alegría. ¿Y vosotros qué? ¿Cómo lo veis? ¿Hay espacio para más historias de estos implacables cazadores? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis los canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo ahora, a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.